Bai, eskerrik asko. Contestar que simplemente Euskal Herria Bildu no es antieuropeísta. No podemos serlo. No podemos serlo. Más Europa, aunque preferiríamos otro tipo de Europa, significa menos España. Y en ese concepto no podemos ser antieuropeístas. Todo lo contrario. Cuando desde Euskal Herria Bildu se ha propuesto crear una ponencia para hablar de lo que va a suponer el informe realizado desde el Consejo Europeo, tenemos lo que se ha puesto encima de la mesa son los 4 pilares sobre los que van a pivotar la política europea y cuáles son las repercusiones que pueden tener para el hacer diario y para el desarrollo diario del autogobierno vasco. No es para nada sesgado. Las opiniones que se puedan tener desde Euskal Herria Bildu en relación a esos 4 pilares serán las que sean, pero el no querer crear una ponencia para hablar de esos 4 pilares, no sé si es simplemente sesgado o por su parte es que no quieren abordar ese debate. No tienen ninguna intención. Prefieren hablar cada año de lo bien que está haciendo este Parlamento, las instituciones vascas en relación a Europa, pero no quieren hablar, en definitiva, de las consecuencias para este gobierno y para este autogobierno de las decisiones que se toman en Europa cuando hablamos de política económica, de política financiera, fiscal, presupuestaria y de todos los temas. Le decía al señor Uribe Etxebarria, le quería presentar una pregunta que se hizo, realizada por Ana Miranda, exparlamentaria europea, en relación al informe que he traído aquí. Las preguntas eran 2. La primera era: ¿ha considerado el presidente del Consejo de la Unión Europea la existencia dentro de la Unión de entidades subestatales con competencias propias en política fiscal y presupuestaria, como la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, y cómo se engarzarían en el sistema que se prevé diseñar? Esa es la primera. Segunda: ¿ha valorado el presidente del Consejo de la Unión Europea la posibilidad de plantear mecanismos de participación de los órganos legislativos de las entidades subestatales que poseen capacidades y competencias propias en política fiscal y presupuestaria, como son las Juntas Generales de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa y el Parlamento de Nafarroa, a la hora de establecer mecanismos de toma de decisiones? Y la respuesta que se dio, y que viene siendo la de siempre y que creo que es la que deberíamos empezar a meternos en la cabeza cuando estamos abordando los temas de Europa, más allá de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal desde las instituciones proeuropeístas que tiene este gobierno o pertenecen al gobierno, la respuesta fue la siguiente: el presidente del Consejo Europeo no interviene en la distribución interna de competencias en el seno de los Estados miembros de la Unión Europea. De eso estamos hablando, que esos señores que gobiernan en Madrid son los mismos que están reduciendo las competencias y están asumiendo para sí mismas las pocas competencias que se están o se pueden ejercer desde este Parlamento y desde este gobierno. Y al final de lo que tendremos que hablar algún día, sobre todo si queremos pertenecer a esa Europa o si nos vemos algún día como entes o sujetos libres dentro de esa Europa, tendremos que empezar a poner los mecanismos que nos puedan hacer libres dentro de esa Europa. Y no son otros que, sobre todo, empezar a observar y reclamar la participación, el estar y, sobre todo, exigir que no sea el gobierno español los que tomen en consideración los temas vascos. Y para eso sí que es necesario saber, igual mediante una ponencia, que era lo que se pretendía traer aquí, cuáles son las consecuencias directas de ese informe y de ese tipo de políticas para el autogobierno vasco, más allá de las consideraciones políticas que pueda hacer Euskal Herria Bildu dentro de cada uno de esos ejes fundamentales de cambio que se traen para Europa. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, López de Munain jauna.